Alfredo Jalife es un prestigioso y muy reconocido analista geopolítico mexicano, de origen libanés. Médico por formación, es actualmente profesor en geopolítica en la Universidad Autónoma de México. Su canal de YouTube cuenta con más de 300.000 seguidores y sus charlas semanales a menudo cuentan con millones de visualizaciones, lo que le confiere una influencia significativa, en especial sobre la juventud mexicana. Sus análisis estratégicos suelen estar bien fundamentados y ha demostrado una postura honrada en defensa de la ciudadanía mexicana, dando la batalla ideológica en campos como la defensa de la inmigración mexicana en Estados Unidos, luchando para que la explotación del petróleo mexicano beneficie a su población, etc. En este sentido, tienen nuestro reconocimiento y admiración. Y dado que podemos estar de acuerdo con muchos de sus análisis y planteamientos, por eso resulta más sorprendente, más chocante, que su perspectiva siempre tenga un fuerte sesgo de partida, siempre tenga el mismo error de base. Y da la sensación de que ese sesgo de partida es más emocional que racional, y por eso nos gustaría señalarlo, comentarlo argumentadamente y de esta forma aportar para que el espectador pueda reflexionar acerca de cuál es el mejor camino estratégico para México en el futuro. Parece que no hay duda de que el Dr. Jalife interpreta a México, al ser mexicano, como algo muy alejado y diferente al resto de naciones hispanoamericanas, al resto de sentires hispanoamericanos. Hablaba de 60 o 65. Muchos creyeron que era el número de los que ellos llaman hispanics, y yo odio ese terminajo. Mínimo latinos, pero ¿por qué nos tienen que llamar a nosotros latinos o hispanics? Somos mexicanos. Somos del 62 al 65% de todos los latinos o hispanics, como les dicen. ¿Por qué me van a llamar así? El mayor crecimiento de Estados Unidos hoy lo tienen los centenias y la mayor parte son los mexicanos. Pues, además tenemos diferente historia. Vean, nada más con que vean los intercambios comerciales, no necesitan perderse. Los vuelos de los mexicanos, ¿a dónde vuela el mexicano? Vuela más a Europa y Estados Unidos que a Sudamérica, que a Guatemala. Mexicanos no conocen ni qué es Guatemala, ni Belice. Bueno, creo que los que viven en Quintana Roo, eso les digo todo. Bueno, ahí lo dejo. Incluso argumenta a favor de una identidad religiosa diferente en México frente al resto de Hispanoamérica. Además tenemos diferente historia, diferente religión. El mexicano de Estados Unidos es guadalupano. Hoy la mayor parte de los latinos, así llamados no mexicanos, no son católicos, son protestantes, ojo, Yo hay que tener mucho cuidado. Desde el más profundo respeto al sentimiento nacional mexicano, al muy legítimo orgullo nacional mexicano, me gustaría apuntar al error subconsciente, al error constantemente presente en las reflexiones del Dr. Jalife. Jalife parte de un sentimiento vergonzante de lo hispano, de la hispanidad. Se le nota esta vergüenza, esta especie de deshonra, incluso cuando habla, cuando hace alguna referencia a lo hispano. La realidad mexicana es esa. Luego nuestros nexos muy fuertes que tuvimos con Europa, con España, pues la mayor parte de la población de México es de origen español, nos guste o no. Jalife ha interiorizado plenamente todos los mitos falaces de la leyenda negra antihispana, los mitos que ayudan a mantener Hispanoamérica en el subdesarrollo, los mitos que, como el agua que rodea a los peces, no se ven y por eso no se cuestionan, pero están siempre presentes. Ese sentimiento vergonzante interiorizado es, sin quererlo, punto de partida subconsciente de todas sus reflexiones estratégicas. Y ese error de partida es tan sustancial que le lleva a sugerir planteamientos desacertados, que son irreales, que son incoherentes con respecto a la realidad que constatamos día tras día. Entonces, dicho esto, estamos muy compenetrados. Vean, yo siempre fui hasta de la idea de hacer la Unión Norteamericana con todo y mexicanos. Entonces, aquí hacen uniones de Norteamérica, que así se llama, bueno, esto lo manejó mucho el ITAM, ellos hablan mucho de Norteamérica, pero sin mexicanos. No, vamos, con todo y mexicanos, que venga la Unión, tipo la Unión Europea, pues se puede dar, ¿por qué no? Yo no estoy cerrado. Porque alguien puede creerse que el mundo anglosajón quiere integrarse con una parte del mundo hispano cuando lo desprecian, cuando buscan separarse de él mediante la construcción de un muro, cuando en ese rasgo tan típico del supremacismo anglosajón lo denigran, cuando la historia de los últimos 200 años es el relato continuo de agresiones y subordinación,
desde el robo de Texas y del 50% del territorio mexicano por el Tratado Guadalupe Hidalgo, hasta el día de hoy, cuando siguen vigentes los tratados de Bucareli y los presidentes mexicanos colaboran con la CIA, tal y como él mismo denuncia. ¿Alguien puede creer que la mejor alternativa para México es abrazarse a su enemigo secular, a quien lleva décadas organizando magnicidios como el de Roldós, como el de Torrijos y tantos otros en Hispanoamérica, a quien lleva décadas, si no siglos, succionando, robando los recursos de Hispanoamérica mediante guerra sucia económica y el señoreaje del dólar, tal y como explican los propios analistas de la CIA y hemos contado en varios vídeos de este canal? ¿Alguien puede creer que quien ha usado el vasallaje, la cooptación y la corrupción de las élites como su principal política exterior en Hispanoamérica va a cambiar? ¿Por qué? Ese sentimiento vergonzante, subconsciente, que se infiltra hasta en los análisis estratégicos y que lleva al doctor Jalife, y sin duda a muchos otros mexicanos, a sentirse tan diferentes, tan distintos del resto de conciudadanos hispanoamericanos, es el que les aísla de Hispanoamérica, es el que les impide ver la opción estratégica de encabezar, de liderar como nación más poblada y economía más grande, una Hispanoamérica unida, una hispanidad unida. Ese sentimiento vergonzante, ese impulso por aislarse del resto de la hispanidad, es la respuesta refleja perfecta que siempre ha buscado disparar la dialéctica gringa. ¿Qué otra cosa pueden temer más los Estados Unidos que una Hispanoamérica unida? El mundo anglosajón lleva siglos practicando el divide et impera. El doctor Jalife dice, y le damos la razón, que el gran poder de México es su cultura. Estados Unidos, adivine quién está sosteniendo a Estados Unidos. Su tasa de natalidad. La fuerza biológica azteca nos la deben. Vean ustedes el crecimiento exponencial de los centennials mexicanos. Tremendo. Sí, Estados Unidos va a ser mexicano, demográficamente hablando, y culturalmente también, pues la cultura mexicana es más poderosa que el estadounidense. Y acuérdense, desde los griegos y los romanos, la mejor cultura, es decir, la cultura más poderosa, vence a la débil. Pero ¿qué es la cultura mexicana sino la mezcla, el mestizaje de lo hispano como rasgo, podemos decir, paterno y común, con lo indígena, con lo autóctono, como rasgo materno y más diverso? Jalife cae en la trampa que tendió ya Poinsett en 1825, que instigó el nacimiento del nacionalismo mexicano ensalzando la figura de Moctezuma, ensalzando por encima de otras la cultura azteca, cuando hay muchas otras culturas indígenas tan valiosas en México como la azteca, al igual que las hay en toda Hispanoamérica. Poinsett era el repugnante enviado estadounidense que llegó a México con el encargo de comprar a Iturbide la mitad del territorio mexicano por unos pocos dólares, y que al no conseguirlo instigaría la división en la República Mexicana. Poinsett llevó también a México la masonería yorquina, con su clara obediencia a intereses estadounidenses, en la que inició a Guerrero, a Santa Ana. Su influencia en los momentos más tristes de la nueva nación mexicana, como la pérdida de Texas o la guerra mexicano-estadounidense, parece innegable. La cultura mexicana es valiosísima, pero ¿se puede separar de lo hispano? ¿Se puede separar del idioma español, de la cosmovisión cristiana, del mestizaje hispano en oposición a la guerra racial anglosajona, de 500 años de procesos históricos comunes a todos los territorios de Hispanoamérica, tanto antes como después de las independencias? Cuando el doctor Jalife divide a los emigrantes hispanos en Estados Unidos entre mexicanos y el resto, le da un sabroso regalo a los estrategas estadounidenses. Cuando el doctor Jalife argumenta que los mexicanos son guadalupanos y los diferencia en su cosmovisión cristiana del resto de Hispanoamérica, los geoestrategas gringos se regocijan. Nada agrada más a sus oídos. Esa es la respuesta deseada, sumisa, a su dialéctica de división. Un México aislado siempre será fácilmente controlable, como demuestran estos 200 últimos años de historia. Tan tarde como en 1813, en la batalla de Medina, el ejército de la Nueva España, el ejército mexicano, derrotaba con facilidad a un ejército formado por estadounidenses que buscaban secesionar Texas. Poco más de 20 años después, el México independiente perdía Texas de forma oscura, triste e incomprensible. Jalife reconoce que Estados Unidos mantiene a México con el agua al cuello, ni muy pobre ni muy rico. Cuando dice, no queremos un Japón en la frontera. Entonces, que se volvió México un país maquilado. No nos dejan caer mucho, pero tampoco nos dejan subir. Ahí nos tienen. Ahí van equilibrando, ¿no? Que no se metan Rusia y China a México. Eso es lo que tiene que ver Estados Unidos. Pero no es así. Estados Unidos mantiene a México pobre, con apenas el 15% de la renta per cápita que ellos disfrutan. Está demostrado históricamente, y así lo hemos contado en otros vídeos de este canal,
que la renta per cápita de México en 1800 era el 70% de la estadounidense, lo que equivaldría hoy día a más de $40.000 anuales comparados con los 65.000 de renta de Estados Unidos, en lugar de los apenas 10.000. Es bien sabido que hacia 1800 México deslumbraba por su riqueza, por su prosperidad, por sus instituciones científicas. Entonces México no solo era parte de una gran unidad, era seguramente la parte más destacada de esa unidad. El doctor Jalife comenta que los 60 millones de mexicanos en Estados Unidos son un argumento a favor de la integración de Estados Unidos con México, que no se puede expulsar a tantos ciudadanos. Vean, esas tendencias son muchas veces irreversibles. ¿Saben? ¿Cómo expulsan a 50 o 60 millones de mexicanos de Estados Unidos? Imagínense el costo que eso cuesta. Costo a todos los niveles. Además, el país que pregona derechos humanos, libertad, democracia, pues hay gente que lo compra, ¿no? Sin duda, muchos ciudadanos de origen mexicano han conseguido prosperar en Estados Unidos, y algunos hasta acceder a posiciones de poder político. Pero, ¿de verdad alguien puede creerse que la comunidad mexicana va a poder conseguir poder político como tal en Estados Unidos? ¿No es suficientemente claro el caso de Puerto Rico, el único caso de colonización vigente hoy día en toda América, en pleno 2021, el único caso de colonia entre los países hispanoamericanos? Puerto Rico se sigue rigiendo por un estatuto colonial que hasta los filipinos, sometidos a sangre y fuego por Estados Unidos en la guerra filipino-estadounidense, han dejado atrás. Los puertorriqueños son hoy ciudadanos de segunda clase. No tienen derecho al voto en las elecciones estadounidenses, ni mucho menos a la autodeterminación. ¿Alguien cree que el supremacismo anglosajón ha cambiado? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cuál es la actitud de Estados Unidos hacia cualquier comunidad hispana, sea mexicana o no? Desde su cátedra en la UNAM, el doctor Jalife tiene una posición muy influyente sobre muchos jóvenes mexicanos. Seguramente muchos de esos jóvenes no saben que la primera universidad en América se fundó en Santo Domingo tan pronto como en 1538 y que la Real y Pontificia Universidad de México fue fundada en 1551, con cátedras de medicina, cirugía, derecho, astronomía, matemáticas, lenguas indígenas como el náhuatl y el otomí. Esto fue 100 años antes de que los ingleses fundaran el primer colegio universitario en Harvard, y pasaría otro siglo hasta que ese colegio se transformara en una verdadera universidad, en la que, por ejemplo, empezara a enseñarse medicina. La fundación de universidades es otro rasgo más de la poderosa cultura mexicana, de esa mitad paterna hispana, tan denigrada, tan ocultada. Y junto con ese rasgo hay muchos otros objetivamente admirables, como el mestizaje resultado de leyes que ya en 1512 promovían los matrimonios mixtos y de una cosmovisión que incluía la aceptación del diferente, como la preservación de las lenguas autóctonas y su transformación en lenguas escritas, como demuestran las cátedras de náhuatl ya en el siglo XVI, como una hermosa arquitectura monumental reconocida como patrimonio de la humanidad, como la existencia de una economía sólida y estable que era el objeto de constante codicia por parte de las potencias rivales, como la creación de unas cortes constituyentes y una constitución en 1810 con presencia de diputados de todos los países hispanoamericanos en pie de igualdad y que otorgaba los mismos derechos a todos los ciudadanos de cualquier raza a ambos lados del Atlántico. La difamación del pasado hispano que pervade toda la generación de contenidos de los medios de comunicación anglosajones en los que vivimos sumergidos como parte de la esfera occidental es el mayor enemigo de la ciudadanía hispanoamericana. Esta difamación está tan presente que hasta infiltra a los mejores intelectuales de la hispanidad y les impide pensar en términos de unidad. La guerra cultural que se libra desde hace 5 siglos entre la América anglosajona y la América hispana, la difamación ha sido el arma más efectiva. Porque, seamos realistas, solo la identidad hispana construye unidad. Como bien lo saben los anglosajones, el indigenismo crea división, separación, y por eso lo fomentan financiando sus organizaciones. Es el caso de la Mapuche Nation, principal puntal del nacionalismo mapuche contra Chile, con sede, como no, en Bristol, Reino Unido, y para más sarcasmo, situada en la Lodge Street, en la calle de la Logia. Nuestros rivales geoestratégicos nunca olvidan que solo en la unidad hay fortaleza. Han atacado y atacarán todo lo que suene hispano porque solo en la identidad hispana hay un sendero para lograr la unidad, y solo la unidad dará masa crítica suficiente, fortaleza, prosperidad y relevancia. Es esta, y no la vía envenenada del pequeño nacionalismo excluyente, la única alternativa estratégica sólida para el futuro de México y de toda Hispanoamérica.
En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.